Bienvenidos a un lugar de consuelo y esperanza. Somos una comunidad diferente que se reúne para adorar a Dios y estudiar su palabra. Aquí encontrarás amor y apoyo incondicional mientras caminamos juntos en nuestra fe. ¿Estás buscando saber más sobre Jesús? Únete a nosotros en cualquiera de nuestros servicios o actividades. Somos Tabernáculo Los Ángeles. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Samedi Sanabria. Es un poquito complicado, es único. Soy de Colombia, ciudad de Bucaramanga. Bueno, estar acá no es fácil, es un poquito difícil, pero gracias a Dios porque Él es bueno, porque sana nuestras vidas, restaura nuestros corazones, y todo lo que Dios hace, pues lo hace para su gloria, ¿sí? Para su honra. Entonces, voy a empezar con unas pequeñas anécdotas o historias de mi vida. Por allá, en el año, bueno, no sé exactamente, como en el año 91, tenía yo 12 años de edad, hoy tengo 42. De repente tomé decisiones siendo un niño por circunstancias del hogar y me fui de mi casa a la calle. Viví en la calle unos meses, después volví a donde mi abuela por dificultades con mi madre. Yo pues era muy rebelde, hacía lo que se me daba la gana, realmente, ¿sí? Pero en esas decisiones, al llegar donde mi abuela, pues me dijo, o estudia o trabaja. Yo pues trabajo porque no quiero estudiar. Y desde los 12 años me dediqué a laborar, a trabajar. Gracias a Dios me estrellé con el arte en Colombia, las artes lúdicas, la recreación, el teatro, y eso pues transformó mi vida, ¿sí? Porque me encaminé por un rumbo diferente del que posiblemente iba a llegar, que era a destruir mi vida. El arte me rescató, ¿sí? En mi pensamiento. A los 16 años mi mamá me dijo, venga a la casa, vuelva a la casa. Yo le dije, bueno, está bien, pero pues habían pasado ya varios años y mi corazón estaba cargado, lleno de odio, de resentimiento, de amargura, y también me había dedicado a consumir licor. Tomaba muchísimo, porque en el arte pues uno aprende muchas cositas, muchas cosillas, entre esas a tomar. Y todos los días tomábamos, hacíamos los eventos, las actividades, borrachos, ¿sí? Nadie se daba cuenta porque uno estaba maquillado, uno estaba con un personaje, con un disfraz, y pues quién va a saber cómo está uno por dentro. Pero todos estábamos borrachos, así hacíamos las actividades. Llegué a vivir con mi mamá y me iba muy temprano, en la mañana, 5 o 6 de la mañana, volvía 1 o 2 de la mañana, solo por no verla, solo por no saludarla, y así viví con ella durante muchos meses, sin ni siquiera decirle, hola, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Nada, ¿sí? Porque el resentimiento que yo sentía era fuerte, muy fuerte. Entonces, un día mi hermana me invitó a un paseo, una actividad, una especie de retiro, y pues yo le dije, bueno, pero sí hay niñas bonitas para ir a la actividad. Y me dijo, claro, allá hay, pero usted no va a conocer niñas, va a conocer a Dios. Yo le dije, nada, yo no quiero nada con Dios, ¿sí? Mi mamá nos llevó obligados durante un año a una iglesia, de los 11 a los 12 años. Entonces, ¿qué iba yo a querer algo con Dios? No, nada. Mas, sin embargo, fui a esa actividad
y ya tenía por ahí numeritos y ya me había charlado varias niñas. Y el último día alguien empezó a hablar de Cristo y todas las cosas que esa persona hablaba, que decía, pues me daban en el punto. Y yo volteé a mirar a mi hermana como diciéndole, ¿es que usted le contó mi vida? ¿El por qué sabe mi vida? ¿Por qué sabe mis pensamientos? ¿Por qué? O sea, todo lo que está diciendo no es para nadie más, sino para mí, ¿sí? De repente dijo, bueno, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su vida? La mano se levantó sola. Yo no lo pensé, se levantó. Pasé al frente y acepté a Cristo en mi vida. No sentí nada, pero al pasar las horas, una voz empezó, tienes que pedirle perdón a tu mamá. Tienes que pedirle perdón a tu mamá. Tienes que pedirle perdón a su mamá. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Ella fue la que me hirió, ella fue la que me lastimó, ella fue la que me maltrató. Y uno empieza a justificarse, uno empieza a buscar una respuesta a lo que pasó, que yo no tengo la culpa, sino que lo tiene todos los demás. Yo soy inocente, dice uno, ¿cierto? Yo soy inocente, yo soy la víctima. Eso es lo que uno piensa, ¿sí? Entonces, fue tanto acá, tanto, que cuando llegué a la casa, fue la primera vez que le hablé. Madre, venga que quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Él no era capaz de decirle, el orgullo, la prepotencia, yo soy un hombre, ¿sí? Pero le dije, madre, necesito pedirle perdón, quiero pedirle perdón porque yo he sido muy cruel, muy duro. La odiaba, se lo dije, la odiaba. Y necesito quitarme esta carga, este peso que tengo en mi vida, porque no sonreía, no era feliz, ¿sí? Sí, ante los niños, ante los eventos era feliz, pero por dentro estaba destruido, estaba vuelto nada, ¿sí? Le pedí perdón con todo mi corazón y todo lo que yo sentía se desapareció, se fue. La carga, el odio, el resentimiento, la amargura, se fue. Pude sonreír. A cambio, días después, empecé a recibir una necesidad muy profunda de orar, pero una necesidad de estar de rodillas. Me regalaron un Nuevo Testamento y lo único que yo quería, antes llegaba a la 1 de la mañana, ahora ya llegaba a las 6:30, 7, y ¡frum! Me metí a mi habitación, me arrodillaba, cogía el Nuevo Testamento y horas y horas y días rendido ante Dios. Nadie me dijo cómo orar, nadie me dijo cómo leer la Biblia, nadie me dijo absolutamente nada. Empezó a producirse en mí una necesidad de estar ahí, de rodillas. También empecé a tener una carga muy fuerte por mi familia, porque así como yo estaba, también estaban mis primos, mis tías, todo el mundo. Entonces empecé a orar, y así fueron meses orando por ellos, hasta que Dios me permitió poder hablar con ellos poco a poco, poder empezar a compartirles lo que Dios había hecho conmigo. Sí, yo era un testimonio para ellos, porque de usted ser rebelde y después de usted ser lo peor de la familia, pasar a ser alguien diferente, eso llama la atención. Dios trajo a mi familia, mis tías, mis primos, a Cristo, rendidos a Cristo, convincentemente comprometidos con Cristo. Así pasaron los años y crecimos en Dios como familia. Dios restauró todo. Más adelante yo pues tomé malas decisiones. Tuve como un lapso de circunstancias, de pensamientos, y dije, no, yo como que me voy a dedicar a trabajar, quiero estudiar, quiero desarrollarme, quiero desarrollar mi estudio, una carrera profesional. Y empecé a hacerlo, empecé a estudiar, empecé a tener negocios, a montar mis empresas. Un día era un ayudante de payasos, otro día tenía ya mi empresa de eventos gigante,
tenía una empresa de salud ocupacional, tenía muchas cosas y empecé a prosperar, a prosperar. Apareció una mujer, una chica, y me fui a vivir con ella, y a medida que prosperaba, entre más prosperaba, más me alejé de Dios. Me alejé. Y construí un castillo de naipes, bien grande, porque todo lo que me proponía era un éxito. Quiero comprar una casa, éxito. Quiero comprar esto, éxito. Quiero esto, éxito. Todo era éxito. Entonces tenía mi castillo gigante de prosperidad, de riqueza, de todo lo que yo quería lo tenía. Dinero en los bancos, tarjetas de crédito, todo. Y un día, todo se acabó. Un día ese castillo que yo construí se desbarató, todo. Y quedé solo, sin nada, limpio y sin manchas, como decimos por allá, limpio, sin amigos, sin hogar, sin mujer, sin nada, ¿sí? Pero, más terrible aún, porque estaba sin Dios. Antes lo tenía, antes él era mi refugio, antes Él era mi torre fuerte, ya no estaba, porque yo lo había cambiado, ¿sí? Una cosa es conocerlo, otra cosa muy diferente es haberlo conocido y alejarse. Eso es algo que no tiene comparación, es algo que yo no le puedo desear a nadie, porque está bien conocer a Dios, pero servirle, sentir su gloria, sentir su presencia, ver mi familia transformada, poder ser un instrumento en las manos de Él, predicarle a las personas, traer muchas personas a Cristo y alejarme, eso es otra cosa, ¿sí? Y me costó años y meses y pasar un desierto de soledad muy grande para volver a disfrutar de la miel, a disfrutar de la presencia, para poder volver a sentir que mi oración era escuchada, porque yo oraba y no pasaba nada, yo no sentía nada, ¿sí? Cuando perdí todo, entré en una depresión muy profunda. Y eran meses pegado al televisor, del televisor me iba para el computador, del computador me iba para el celular, del celular me iba y me acostaba, porque no tenía sosiego, no sabía qué hacer. Empecé a comer y comía y sentaba en el computador y así era todos los días y empecé a tener pensamientos de suicidio, ¿sí? Y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi mamá? ¿Qué va a hacer de esto? Me voy a comprar una póliza de vida y si me pasa algo, pues sé que mi mamá queda asegurada, queda protegida. Y empecé a armar un plan, ¿sí? Nadie me hablaba de Cristo, porque muchos decían, pero ¿qué le vamos a hablar de Cristo si todo lo que sabe? ¿Qué le vamos a poder decir de Cristo? Nadie me compartía, nadie me decía, venga hermano, vamos para adelante. No, yo estaba solo. La única persona que estuvo conmigo es mi mamá, nadie más, ¿sí? Ahí es cuando uno sabe a quién tiene. A veces ni hijos, yo no tengo hijos, ¿no? Pero a veces ni los hijos, ni los papás, ni nadie. Entonces, empezó Dios a tocar mi corazón, a producir en mi vida una pequeña iniciativa y necesidad de buscarlo. Y empecé de rodillas a buscarlo, noches, a intentar decirle los poemas que antes le decía, decirle las cosas lindas que yo le decía, pero eran palabras que no tenían fuerza, que no tenían sentido, que yo sentía que no tenían nada. Dios nos enseña a valorar, ¿sí? A valorar. Y solamente cuando usted tiene y pierde, sabe lo que tiene.
Por eso es el dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene. ¿Sí? Hoy estamos acá sentados, hoy disfrutamos de la adoración, la alabanza, disfrutamos de que las personas nos persigan, venga, ame a Dios, acérquese a Dios, ¿sí? El pastor nos persigue, los líderes nos persiguen, nosotros menospreciamos, nosotros pateamos muchas cosas, porque estamos regodientos, estamos diciendo, si molestan, si cansan, si son fastidiosos. Pero cuando no tengas eso, ahí sí, vas a poder entender qué es, qué tenía, ¿sí? Disfrutar y poder tener la presencia de Dios es algo que no tiene nombre, eso no se puede explicar. Pero no tener la presencia de Dios, orar, intentar tener una relación con Dios y usted sentir que Dios está con los niños del África, eso es, ¿sí? Dios puso en mi vida una persistencia. Soy una persona que no me desfallezco tan fácilmente, ¿sí? También me dio la capacidad de la paciencia, de esperar. No me afano, ¿sí? Pero esas son cualidades que usted las adquiere en el desierto. Solamente los sobrevivientes de un desierto saben qué es. Usted en un desierto es destruido, usted en un desierto es molido, usted en un desierto aprende a sobrevivir con lo que sea. Y solamente si usted ha vivido un desierto, sabe de lo que yo le estoy hablando. Yo pasé un desierto de muchos meses, no un día, ni un año, mucho tiempo, para poder volver a disfrutar de leer la palabra, para poder volver a disfrutar de hablarle a alguien de Cristo, para poder volver a disfrutar de cantar a Dios, para poder volver a disfrutar de decirle, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por este momento. Cualquier cosa que le digo hoy, lo disfruto, ¿sí? Por eso la palabra dice que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y lo amo, porque es lo único que tengo, ¿sí? Y si lo tengo, pues tengo todo. Cuando tomé la decisión de venirme para Estados Unidos, y bueno, oramos con mi mamá, le pedí señales a Dios, porque algo que entendí, algo que comprendí, es que no me muevo, no doy un paso, si no tengo la certeza de que Él quiere que lo desarrolle. Entonces, me vine, pero también decía, bueno, voy a llegar, vamos a buscar un empleo y vamos a ponernos a trabajar, a producir, y que Dios me permita mirar la forma de poderle servir, ¿sí? Porque todos los que llegamos acá venimos con esa idea, ¿no? De venir, buscar un trabajito y producir plata y hacer plata y hasta luego. Ese era mi pensamiento. Una prima que trabaja en Falabella, en una agencia de viajes, me dijo, Sammy, usted se va, lo más difícil es pasar migración de México, pero usted corona migración de México y ya está, prácticamente está en Estados Unidos. Después de que usted está ya ahí en la frontera y se entregó a la migración de Estados Unidos, allá lo obtienen por ahí 2 o 3 días, lo sueltan y para adentro, a trabajar, ¿sí? Ese fue el planteamiento. Y yo dije, sí. Y como unos 15 días antes, una prima se había venido, ¿sí? Se vino como el 15 de enero y yo me vine el 29 de enero, ¿sí? Claro, mi prima venía con un niño de brazos, venía embarazada, pero la barriga todavía no se le nota, y venía con su esposo. Llegaron allá, se entregaron en migración ahí en el muro, 2 días y para afuera. Yo dije, sí, eso fue. Pues me vine, pasé migración de México, me recogió el coyote, me dejó allá, me dijo, allá, crucé ese pedacito y ya está en Estados Unidos. Pasé, llegué al muro, me entregué, y yo dije, Dios mío, 2 tretitas y para adentro, ¿sí? Y nos recogieron, entramos un día.
Eran unas habitaciones, así un salón grande como esto, pero muchos salones, muchos. Habíamos más o menos unas 350 personas en cada salón. Colchonetas así pegadas. Desayuno, almuerzo, comida, una naranja, una botella de agua, un burro turco frío. Desayuno, almuerzo y cena. Usted no sabe a qué hora es el desayuno, ni a qué hora es la cena, ni a qué hora es el almuerzo, porque el horario uno lo pierde. Todos los días, todo el día hay una luz intensa, un frío desgarrador, una colchoneta así de gorda y una cobija de aluminio. ¿Sí? Los que pasaron por eso saben, ¿se acuerdan? Entonces, las colchonetas pegadas, usted soñaba el sueño de su compañero, tan pegaditos que dice, pero ese sueño no es mío. ¿Sí? Resulta que al segundo día yo me arrodillaba a orar como para irme a otro planeta, que es el planeta espiritual, y me metía allá a orar. Señor, gracias, Señor, ten misericordia, Señor, son 3 días, Señor, ten misericordia. ¿Sí? De pronto, en ese segundo día, vino alguien y me tocó, me dijo, oye, ¿por qué no oramos? Yo, bueno, vamos. Y nos reunimos como 7 personas. Nos sentamos, arrollamos ahí los 7 a orar. En ese salón habían 350, 340 personas. Y estábamos ahí orando, cada uno ahí en su oración. Y yo sentí que había como gente al lado. Entonces abrí los ojos y 100 personas, así parados, mirando. Y entonces yo les dije a los demás, venga, paremos un momentico. ¿Ustedes quieren orar? Sí. ¿Saben orar? No. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a compartir una palabra, oramos y listo. Bueno. Entonces se reunieron ahí y empecé a compartirles la palabra. A medida que compartíamos la palabra, se empezaron a acercar más, y se llenó. 300 personas. Solamente los que no se acercaron es porque el idioma no les permitía entender lo que nosotros estábamos hablando, que eran los turcos. ¿Sí? Eso fue todos los días. Todos los días llegaban allá donde yo estaba acostado. ¿A qué hora nos vamos a reunir? Después del almuerzo, yo le dije, pues es que es lo mismo. El almuerzo es lo mismo que el desayuno, que la cena, cuando ustedes quieran. Y todos los días nos reuníamos allá 300 personas. Entonces ya organizamos, bueno, ustedes, ¿quién se sabe una alabanza? No, yo. Bueno, entonces usted hace la alabanza, yo voy a dar la palabra, ¿y quién sabe más oraciones? Y hacíamos ahí un culto todos los 300. Todos los días, ¿sí? Todos los días. Como unos días después, empezaron a llamarnos, y nos sacaban del salón, nos metían por ahí a otro salón, y cuando nos miramos, ¿usted dónde es? No, Colombia, ¿usted? Colombia, ¿usted? Todos colombianos, 340 personas colombianas. Nos pusieron esposas en las manos, en los pies, acá en la cintura, y como a las 6 de la mañana nos subieron a los buses, esposados, de los buses nos subieron a un avión, y todos dijimos, deportados. Un avión lleno de 340 colombianos, ¿qué significa? Deportados. ¿Sí? Nadie nos decía nada, callados. 2 horas después, aterrizó. Bienvenidos a McAllen, Texas. Nos bajaron del avión, entramos al centro de detención de McAllen, pero yo venía muy enfermo, porque me habían aplicado unos días antes la vacuna de influenza, me dio amigdalitis, fiebre, dolor de huesos, estaba vuelto nada, ¿sí? Pero así le seguía compartiendo la palabra. A todos, cuando uno se baja al avión, le toman la temperatura. ¡Pum! Yo estaba en código rojo, me sacaron, me llevaron a un centro de aislamiento, estuve solo, y días después volví, allá, pero nunca más volví a ver a los 340 colombianos. Yo no sé qué pasó, ¿sí? Nunca más los volví a ver. Cuando llegué, me dijeron en su salón, es ese. Llegué, saludé a todos y lo primero que les dije, ¿hay alguien que ore? No. ¿Nadie les predica? No. Bueno. ¿Quieren que nos reunamos después de la cena? Claro. Entonces, todos nos empezamos a reunir.
De ahí nos trasladaron a Puerto Isabel. Llegamos a Puerto Isabel. Allá había baño, habían camas con colchón, con cobija, un televisor y teléfonos. Allá, donde estábamos antes, era cada 3 días que uno se podía bañar. La boca, el cuerpo, todo. Usted imagínese la boquita, cómo olía todo lo demás. ¿Sí? Pero allá, todos los días nos podíamos bañar, teníamos el televisor, teníamos unas neveras, que obviamente usted tiene que tener plática para poder sacar algún producto. Y lo primero que les pregunté después de bañarme y asearme es, ¿aquí hay alguien que ore? No. ¿Alguien les predica? No. Ah, bueno. ¿Les parece después de la cena reunirnos? Sí, claro. 85 personas, que era el salón donde estábamos, se acercaban 80. 5 no, porque no querían. Pero con esos 80, todos los días hacíamos de 5 a 7 nuestro culto, que era alabanza, predicación y adoración y orar. Todo eso lo habíamos hecho, o yo lo había hecho, sin una Biblia en la mano, porque no teníamos acceso a una Biblia. La palabra de Dios estaba en mi mente y estaba en mi corazón. En esos días fue que entendí lo importante que es tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque qué tal que llegue un momento donde no tengamos acceso a una Biblia. ¿Qué le vamos a decir a las personas? Cosas bonitas, todo está bien, no se preocupe, Dios lo ama, ¿sí? Mensajes de motivación, ¿sí? Que es lo que muchos hablan, motivando a la gente a que sean mejores como vendedores de productos, ¿sí? O diciéndole a las personas que Dios le va a hacer un milagro, que Dios lo va a sanar, eso forma parte de la consecuencia. Los milagros, la sanidad, la liberación, eso son consecuencias de acercarnos a Dios. No es el objeto. Yo no me acerco a Dios para que me sane, no me acerco a Dios para que me libere, no me acerco a Dios para que me bendiga, ¿no? Cuando me acerco, ese paquetico viene incluido. Por eso dice la palabra que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Nosotros a veces nos preocupamos es por buscar la añadidura y no nos acercamos o no buscamos el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, allí fue cuando pude entender lo importante que es guardar la palabra en nuestra vida, entenderla para poderla transmitir sin contaminación, sin mugre, sin basura, sin mi pensamiento, sin mi idea, sino lo que es el evangelio del reino. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezó a suceder allá? Empezaron a suceder milagros. ¿Cuáles son los milagros? Personas rendidas, hombres, varones que no lloran y que no se rinden ante nada, rendidos y postrados, entendiendo y reconociendo que habían administrado mal su vida, que habían lastimado, que habían herido, que habían mal hecho de todo. Muchos deseando que su mamá, que su papá estuviera vivo para pedirle perdón, pero ya no hay nada que hacer. Otros deseando volver a su país. Usted imagínese usted caminar kilómetros, cruzar fronteras, para que cuando se encuentra con Dios, usted en su corazón lo único que usted desea es volver atrás, para ir y pedirle perdón a sus hijos, para ir y pedirle perdón a su esposa, para ir y pedirle perdón a las personas que usted lastimó. Entre esas personas que me encontré en ese recorrido, habían muchos cristianos, muchos, huyendo de Dios. Yo un día huí, ¿sí? Por eso los pude entender, por eso los pude comprender, ¿sí? Nosotros a veces no sabemos y no entendemos por qué me pasa esto, por qué. No lo vamos a entender y Dios no nos va a explicar porque Él no tiene por qué explicarnos qué hace ni por qué lo hace, ¿sí? Solamente el tiempo nos va a llevar a entender por qué son las cosas, qué es lo que sucede, cuál es el propósito. Solamente el tiempo. El tiempo a mí me llevó a entender poco a poco los procesos de mi vida, ¿sí? Los procesos. Me llevó a entender que
Yo debo entender a las personas, no las debo juzgar, no las debo lastimar, les debo hablar de Cristo, les debo hablar del amor. Les puedo decir que Él es fiel, les puedo decir que Él es poderoso, les puedo decir que Él me ama, porque lo he vivido. Una cosa es hablarlo, una cosa es repetir como un lorito lo que está en la palabra, ¿sí? Lo repetimos. Pero una cosa muy diferente es vivirlo, haber tenido la experiencia, ¿sí? Eso es diferente. Y para poder tener la experiencia, pues usted tiene que lastimar, rasparse y sanarse la herida y ver que ya no tiene la herida, ¿sí? Eso nos tiene que suceder. En la Biblia, en la palabra, todos los varones, todos los siervos y siervas de Dios han tenido procesos, todos. Se han tenido que estrellar, han tenido que entender y comprender que el pensamiento, la idea que tienen en su mente de Dios no es, ¿sí? No es. Pablo perseguía a la iglesia porque él pensaba que eso era, pero cuando se estrelló con Cristo, entendió que eso no era, ¿sí? Jacob hizo fraude, del que le daba papaya se aprovechaba, ¿sí? Pero un día lo venía persiguiendo su suegro y al otro lado estaba su hermano, a quien él le había robado la primogenitura, y por acá y no tenía salida. ¿Qué tuvo que ir? A Peniel, al monte, y ponerse a cuentas con Dios y enfrentarse al ángel cara a cara, para que su historia, para que su vida cambiara. Y así sucesivamente, la vida de todos los varones, las personas de Dios. Entonces, una cosa es yo decir, Dios lo ama. Pero otra cosa es yo vivir el amor de Dios y decirle, no se preocupe, no se preocupe, Dios lo ama. No se preocupe, Dios le da otra oportunidad. No se preocupe, Dios tiene el control. No se preocupe. Todo usted lo va a poder en Cristo porque Él va a ser su fortaleza. Lo que Dios desea en nuestra vida, que fue lo que yo viví, es que empecemos a tener una vivencia real. Para que la vivencia real ocurra, tengo que rendirme, tengo que dejar de luchar. Mi mamá, años después, me contó que ella había hecho un compromiso. Me dijo, mijo, lo que pasa es que yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer con usted. Usted se me salió de las manos. No tenía forma de poder dirigir su vida. Y me fui, cuando usted tenía 11 años, a una iglesia. Busqué una iglesia y encontré por allá una iglesia cristiana. Y llegué a esa iglesia y me arrodillé y le dije, Señor, yo no lo conozco, pero yo creo que usted es Dios. Le voy a entregar a mi hijo. Se lo voy a traer a esta iglesia durante un año, porque yo ya no soy capaz. ¿Sí? Tenía 11. Mi mamá todos los domingos me llevaba allá a la iglesia. Todos los domingos. Y mi mamá esperó el resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que cuando cumplí 12, me fui a la casa. Me fui para la calle. Dejé el estudio. Me volví un borracho. ¿Sí? ¿Vio el resultado? ¿Ella vio el resultado? Dígalo. No. No. Y ella pensaba, yo lo traigo durante un año y después vuelvo a seguir mi vida. ¿Sí? Resulta que no pudo. No pudo después volver a hacer su vida. Quedó atrapada en Dios. Ella quedó atrapada en Dios. Y de ahí en adelante empezó de rodillas a clamar por mí. Ten misericordia, Señor, perdónalo, tócalo, tócalo, tócalo. Sí me tocó, no cuando ella quiso, ni cuando ella pensaba, sino cuando Él deseó. Yo entiendo que mi vida depende y ha dependido
de la oración de mi mamá. Yo estoy acá, estoy vivo, por ese compromiso que ella hizo con Dios, de decir, Señor, yo ya no puedo más, se lo entrego. ¿Sí? Que tuve otras circunstancias en mi vida, sí. No quiere decir que yo me salí de las manos, no. Todo está en el completo orden de Dios. Sí, todo. Todo. Entonces, lo que les comento o les cuento, o los testimonios, es para motivar a otras personas a que sí se puede, a que no es imposible, a que Dios sí es real, a que Dios sí obra, no cuando yo quiero, porque Dios no está a mi disposición, Dios no está a suplir mis deseos ni mis necesidades, porque Él no es ni un bombero, ni la lamparita de Aladín, que le raspa ya 3 veces y sale y te voy a conceder tus deseos. No. Nosotros somos los que estamos al deseo, a la voluntad, a la merced, a lo que Él desee hacer con nosotros, no Él. ¿Sí? Entonces, hoy, después de años, yo entiendo que todo lo que ocurre a los que amamos al Señor es para bien, que nada está fuera del propósito, del pensamiento, de la idea de Dios. Y pues yo los quiero motivar a que primero entendamos que Dios tiene el control. Solamente cuando usted le entrega el control. ¿Sí? Solamente, no antes, porque Él respeta mis decisiones. Cuando yo le entrego el control y le digo, ya no puedo más, ya no puedo más, Él actúa. Antes no. A veces se demora, pero ¿por qué? Porque es que quiere ver si realmente usted está en disposición de rendirse. No es que le entrego el control y yo sigo haciendo lo que me da la gana con mi vida, no. Mi mamá le entregó el control y de ahí en adelante es una esclava de Cristo, porque en eso nos convertimos nosotros, en esclavos de Cristo, ¿sí? En esclavos de Cristo. Entonces, una palabra que siempre ha estado en mi vida, en mi mente, en mi corazón, que nunca se ha apartado de mí, dice, no te dejaré hasta que haya dicho hasta que haya cumplido lo que he dicho acerca de ti. ¿Sí? Y más adelante Jacob le dice, si tú eres mi Dios, si tú me llevas en este viaje que emprendí y me llevas con bien, me cuidas, me das mi alimento, tú serás mi Dios y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Ese siempre ha sido mi compromiso con Dios. ¿Sí? De que en este viaje que emprendí, cuando me vine le dije, Señor, en este viaje que emprendí, si tú me cuidas, si tú me guardas, si tú me proteges, tú seguirás siendo mi Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Mis planes cambiaron. Después de 31 días que duré en el centro de detención y ver todas las cosas que sucedieron con cada una de esas personas, yo dije, bueno, yo no puedo desarrollar mis planes, ni mis sueños, ni mis anhelos. Lo único que yo deseo es servirle a Dios. Ese es mi mayor anhelo, servirle a Dios, servirle a Dios. Bueno, entonces llegué acá por medio de otro pastor y aquí estoy, sirviéndole a Dios. ¿Sí? Aquí estoy, porque no quiero entorpecer el propósito. No quiero cumplir mis sueños. Mis sueños ya los cumplí hace rato, ya tuve plata, ya tuve dinero, ya tuve muchas cosas. ¿Sí? Quiero es servirle a Dios. ¿Sí? Eso cuesta, eso no es fácil, eso no se lo dan a nadie. Eso nos lo entrega a Dios poco a poco, poco a poco. Entonces, hermanos, yo los motivo a que nos rindamos. No hay otra manera. Tenemos que decir, ay, Señor, ya no puedo más.
ya no puedo más, ¿sí? Yo lo tuve que hacer y restaurar mi relación con Él me costó. ¿Qué recibí? Una profundidad mayor de la palabra, una profundidad mayor en mi oración y poder predicarle a las personas de una forma totalmente diferente a como lo hacía antes. Recibí más cosas que las que antes tenía, ¿sí? Pero me costó. Nada es gratis. Con Dios menos, ¿sí? Cuando podemos entender quién es Él, solamente vamos a poder cambiar. Entonces, Dios los bendiga. Gracias por escucharme y espero haber podido ser una motivación para sus vidas. Gracias. Esperamos que este mensaje te haya hecho reflexionar y razonar sobre tu vida. Nuestro propósito es que goces de una vida plena en Cristo Jesús. Nos gustaría saber de ti. Visítanos en nuestros horarios de servicio, viernes 7:30 p.m. y domingo 11 a.m. en el 1000 East Washington Boulevard, Los Ángeles, California, 90021, segundo nivel. Gracias por tu sintonía.